se fue a hacer la guerra contra el resto de descendencia de ella. El dragón, ¿no es cierto?, debido a que ya ha sido derrotado, no descansa en su esfuerzo para tomar el control del mundo. Y por ello persiguió a la mujer, a su iglesia, que testifica, y también a los descendientes de ella. El capítulo 12, ¿no es cierto?, de Apocalipsis es una crónica de una destrucción anunciada. Y Satanás ha salido con todos sus medios para destruir lo más preciado de nuestro Dios, que son sus hijos. Esos hombres y mujeres que han testificado y han recibido a su Hijo como su Señor y Salvador. Los invito a inclinar nuestro rostro, haremos oración. Padre bendito, nuevamente te damos gracias por habernos escogido. Te damos gracias por tus cuidados. Te damos gracias por tus perdones infinitos, mi Señor. Te pedimos esta mañana que tú seas con cada uno de nosotros. Que no sean las palabras del hombre que está aquí, sino que tú seas llegando a nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, con lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Glorifícate en tu presencia, llénanos tu Espíritu Santo, Señor. Corre esos velos que no nos dejan ver la enseñanza que tú quieres para nuestra vida. Padre bendito, te lo pedimos y te lo agradecemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La última semana, ¿no es cierto?, hemos estado viviendo una verdadera fagocitosis. Pareciera que todo girara alrededor del Mundial. Bien Uruguay, ¿eh? Bien Colombia, bien todos los que jugaron. Y todos los problemas, ¿no es cierto?, de la sociedad, los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas hasta las deudas, porque muchos se fueron endeudados a Brasil, pasaron a un segundo plano y fueron opacadas, ¿no es cierto?, por este encuentro mundial. Yo no quiero decir que no me gusta el fútbol, ¿eh? Me encanta. No lo puedo jugar porque no tengo gracia. No tengo esa capacidad física de hacer los dribbling y todas las cosas, no tengo técnica. Tuve un hermano que era muy bueno para el fútbol y él, como muchas partes de la vida, me opacó esa parte y no jugué fútbol nunca, por eso. Me emocioné con los jugadores, no solamente con los jugadores chilenos, sino con cada uno de los jugadores que dieron todo por su país, para llevar alegría, para lograr algo. Y hay que ver el esfuerzo verdaderamente titánico de los jugadores nuestros. Si todos tuviésemos ese carisma, esa entrega por lo que hacemos, por lo que hacen, sería otro país, sería otra iglesia, seríamos otra sociedad. En fin, qué grato es ver cuando hay sacrificio y búsqueda por un ideal, por un objetivo. Y a raíz de eso, el otro día estaba leyendo un artículo, si no me recuerdo más, era un artículo brasilero, en la cual planteaba que la Copa Mundial de Fútbol, como otro evento deportivo, están reemplazando a las religiones. Y para millones de personas el fútbol es una religión. El fútbol ha ocupado lo que ocupaba antiguamente la religión. Y algunos estudiosos de la religión como Duncan y Gottman sostienen que la religión no es un sistema de ideas, es antes un sistema de fuerza que movilizan a las personas hasta llevarlas a la más alta exaltación, y que la fe es ante todo calor, vida, entusiasmo, exaltación de toda actividad mental, transporte del individuo más allá de sí mismo, y que el creer es apostar a que la vida y la historia tienen sentido. El absurdo existe, pero no prevalece. Y para muchas
persona, el fútbol, el deporte, la distracción, cumple con las características religiosas: fe, entusiasmo, calor, exaltación, un campo de fuerza y una permanente apuesta a que su equipo va a triunfar. ¿Y para qué decirle que el inicio de los partidos y toda la ceremonial, ¿no es cierto?, recuerda un acto litúrgico? Se inicia con una cargada reverencia, ¿no es cierto?, un respeto, un silencio, seguido por ruidosos aplausos, gritos de entusiasmo, ¿no es cierto?, ritualizaciones, presentación de símbolos, banderas, estandartes, y el Santo Grial, que es la Copa Mundial y que todos quieren conquistarla. Y en el fútbol también existen 11 apóstoles, sacamos a Judas, ¿no es cierto?, que son esos jugadores enviados para representar al país, como esos apóstoles, ¿no es cierto?, que fueron enviados por Cristo para presentar las buenas nuevas, el Evangelio. Y los santos son referencias también: Messi, Neymar, Medel, Sánchez y otros. Y además, ¿para qué decir? Existe un papa que es el presidente, ¿no es cierto?, de la FIFA, dotado de poderes infalibles. Él corta el queque, como decimos los chilenos. Es su última palabra. Y los santos son evocados e invocados para el triunfo. Hay que ver cómo los argentinos andan con la imagen de Messi, de Maradona, del Papa. Y los chilenos no nos escapamos de eso. La imagen de San Paoli fue una de las imágenes más vendidas el último mes. El santo San Paoli. Y en el desarrollo, ¿no es cierto?, de un partido hay fenómenos también que ocurren en la religión. Se gritan jaculatorias, ¿no es cierto?, estribillos. Se llora de emoción. Se ora. Se hacen promesas divinas, mandas. Se usan terafines, no serafines, sino terafines como amuletos para lograr la victoria. Y así como hay en las religiones e iglesias diferentes congregaciones, también existen variadas congregaciones en el fútbol, las barras organizadas. Hay que ver, ¿no es cierto?, la masa de latinos que hubieron. Tienen sus ritos, sus cánticos y también tienen su ética. Se tatúan, ¿no es cierto?, en el cuerpo su equipo favorito, y muchos, bien nace la guagua, le compran el piluchito, ¿no es cierto?, de su equipo, y son bautizados en el equipo, en ese deseo, en ese equipo particular, y por Dios que sea traicionado en su vida. Aquí en Chile, el que es colocolino muere colocolino, el que es de la Chile muere de la Chile. Si son bautizados por sus padres, les compran camisetitas, ¿no es cierto?, y todas esas cosas. Y un concepto razonable para entender la fe la formuló el filósofo y matemático Blas Pascal, y la formuló como una apuesta. Y dice así: si apuestas a que Dios existe, tienes todo a ganar. Si después no existe, no has perdido nada. Entonces es mejor apostar a que existe. Y el hincha apuesta que su equipo va a ganar, que la suerte, ¿no es cierto?, favorecerá a su equipo, que en el último instante, a pesar del equipo adversario, algo va a pasar y le va a dar el triunfo. 120 minutos estuvimos ilusionados con Brasil. Y también existe, como la religión, el fanatismo. El fanatismo de la intolerancia y la violencia, expresándose a otros partidarios. Pueden ocurrir verdaderamente crímenes de barra organizada que matan y son capaces de matar y herir a otro que profesa otro equipo. Para muchos, el fútbol se ha vuelto la cosmovisión, una forma de entender el mundo y dar sentido a la vida. Hay quienes que sufren cuando su equipo pierde y otros se ponen eufóricos si gana. Y con el objetivo
de visualizar y entender este fenómeno que nos distrae de la profundidad del camino de nuestro Señor y que distrae a esa sociedad, a esa masa que camina sin sentido. Yo quiero hacer un breve reconto de los conceptos que hay en la sociedad: la modernidad, la posmodernidad y la actual hipermodernidad. Y el concepto, esto para ir introduciendo, ¿no es cierto?, para ir entendiendo qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con el fútbol? ¿Qué pasa con la televisión, con esa serial? ¿Qué pasa con los shows, con los circos? Los romanos tenían el circo. En la actualidad, uno de los que han reemplazado al circo es el fútbol. Son los programas de televisión faranduleros. Son las cosas livianas del caminar. Y el concepto, ¿no es cierto?, todos sabemos que modernidad se inició en el periodo de la Ilustración y la creencia de una verdad que es absoluta. Y la modernidad tuvo características: la desarrollaron una racionalización de todo y por todo. El pensamiento de la modernidad creía en la superación de la ignorancia por medio del progreso de la ciencia, el positivismo, si algunos se recuerdan del colegio. Fue la época en que el capitalismo, ¿no es cierto?, prometía la felicidad mediante el incremento de la producción. Así, junto a la economía, la burocracia moderna y el progreso técnico se desemboca en una burocratización y cientificación de la vida social. Y en la práctica política, ¿no es cierto?, en el gobierno de los países, la democracia se transforma en una forma eficiente de la organización de la denominación política, de grupos organizados. El individuo, ¿no es cierto?, de la modernidad creía en absolutos, como la nación, la historia y a través de ella la tradición. Los más viejos decimos han perdido valores, a lo mejor hemos perdido tradición. Y en la posmodernidad, ¿no es cierto?, que se inició después en los principios de la Primera Guerra Mundial, cuando el hombre se dio cuenta que no era capaz por su propia fuerza dar esa certeza, esa seguridad y esa paz y ese progreso al mundo, nació la posmodernidad. Y nos encontramos que en la posmodernidad, la relativización de los valores, la idea de la dispersión e ilusión del mundo y el derrumbamiento de las verdades dogmáticas y de los grandes relatos. Se caracteriza, ¿no es cierto?, por la expansión de la cultura de la imagen, en los íconos. Ya no hay relatos, hay figuras. Los conceptos son mostrados por íconos. Es como los niños. Nosotros los más viejos nos tenían que enseñar horas y horas para entender un concepto. Ahora los niños le muestran un ícono y inmediatamente la hiperrealidad les llega. Hay avances, sí. El concepto de posmodernidad hoy día no es correcto para describir la realidad de hoy día. El término posmodernidad servía para describir una década de relativa tranquilidad, en la que importaba era solamente el hedonismo del presente. Y en esta era de modernidad, es una era de modernidad más elevada. En la hipermodernidad tenemos hiperterrorismo, hiperpotencia, hiperindividualismos, hipermercado, hipertexto, etc. Por un lado, la hipermodernidad es la sociedad de la publicidad, la que busca el placer inmediato, y por otra parte, no la puede disfrutar porque hay incertidumbre y ansiedad por el futuro. Fruto, ¿no es cierto?, de la crisis económica, del desempleo y un creciente temor de salud, de virus y epidemias. Fíjense en las noticias, estamos hablando siempre de epidemia y de virus. Hay temor. En la ideología de la prevención, no de la del disfrute. Hay incertidumbre con temor del futuro, del mañana. Y se preocupa, ¿no es cierto?, de ese futuro profesional, ese futuro laboral,
Se preocupa también de la educación de los niños en un contexto conflictivo. Antiguamente la educación se entregaba, ahora es conflictiva la educación. ¿Quién está educando a mis hijos? ¿Qué mensaje le está dando? Antes se confiaba en la tradición, en los libros. Ahora se desconfía lo que le está transmitiendo los profesores, el colegio, las aulas. Y el neoconsumidor, el consumidor actual, busca un consumo emocional. Busca sentirnos ciertas sensaciones estéticas y emociones sensitivas antes de acumular cosas. Es decir, que el consumo se está convirtiendo con el paso del tiempo en algo cada vez menos material. Y esa hay una diferencia con las generaciones antiguas. Los más viejos estarán de acuerdo, y lo dije un día acá. Cuando jóvenes nos ofrecían hacer horas extras, salir en comisión, aceptábamos. Ahora los jóvenes no consumen cosas materiales como consumíamos en la generación de la modernidad o de la posmodernidad. Los jóvenes, las generaciones, la sociedad, consume emociones. Y de ahí se puede entender el fenómeno del fútbol. No hay un sentido de pertenencia. Hoy busco la seguridad laboral, profesional, en el cambio. Ya no hay ese sentido de pertenencia. Antiguamente, años atrás, el empleado permanecía y su objetivo era permanecer toda su vida y jubilar en la empresa. Y ese fenómeno también está llegando a la iglesia. Porque hay personas que están buscando la emoción, el sentir agrado en sus cuerpos, en el momento, no el sacrificio. Y hay un ir y venir de iglesia en iglesia. Y también la fe se ve afectada. Vemos cómo se están cambiando de fe. Un día soy mormón, otro día soy evangélico, otro día soy católico, apostólico romano, otro día puedo ser Hare Krishna, no sé. Donde satisfago esa necesidad y ese consumo de emoción estoy. Y me dio pena, para qué decirle, después del partido Chile-España, ¿no es cierto?, donde ganamos, donde se logró este triunfo. Destruimos muchas cosas aquí en Santiago y en Chile en general. Y no me cabe duda, ¿no es cierto?, que entre toda esa masa habían mujeres y hombres evangélicos. Y también me dio mucha pena que inmediatamente ocurrieron los hechos. Se le empezó a buscar la responsabilidad a la desigualdad, a la necesidad de expresar el sentir de la sociedad, a la falta de victoria de nuestro pueblo, porque verdaderamente, queridos hermanos chilenos, porque hay muchos extranjeros, los chilenos normalmente celebramos derrotas, que parten e inician victoria, pero somos re malos para celebrar victoria. Pero a mi parecer, esta demostración de esta masa silente, que ante la primera oportunidad grita con violencia sus sentimientos más bajos, viene por falta de valores cristianos. Y por sobre todo, el no cumplimiento de nuestras responsabilidades hacia los demás, señalado, ¿no es cierto?, en ese gran mandato que Jesús nos dio directamente en Romanos 10. Todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. El amor de Dios también se manifiesta en el respeto por los demás, por la propiedad pública, por la propiedad privada, por la paz social, en fin, por el actuar de acuerdo a valores que vayan por el bien común general y no el particular. Y es importante tener siempre presente que el proyecto de Jesús consiste esencialmente en una lucha por la vida, la dignidad y el derecho de las personas. El centro del mensaje de Jesús es el proyecto del reino de Dios, no de este mundo. La iglesia, nosotros, basada en Jesucristo, fue diseñada
para ser revolucionaria, para cambiar la sociedad, para cambiar la modernidad, para cambiar la posmodernidad, la hipermodernidad, para cambiarla en el ejemplo que Jesús nos vino a dar, en esa perfección del amor, en esa perfección de entrega, en esa perfección de negarse a sí mismo. Es por eso que la obligación nuestra es llevar esa voz profética, de presentar los evangelios, de presentar una sociedad que no cambie con los tiempos, con las olas, con las ondas, sino que sea permanente en un sentir, en un pensar y en un actuar bajo el ejemplo de Cristo Jesús. Y la cuestión del testimonio que no es por boca, sino que tiene que ser de verdad. Y esa, ¿no es cierto?, esa cuestión de pertinencia de nuestro testimonio, Jesús mismo lo planteó. Jesús mismo cuestionó. En Mateo 5:13 dice: pero si la sal deja de ser salada, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve para nada, así que se la arroja a la calle y la gente la pisotea. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad seguir adelante y tener una expresión de nuestro hacer, de nuestro pensar, que proyecte la vida de Cristo en el mundo. ¿Y cómo actúa Cristo vivo en nosotros y a través de nosotros con la sociedad? La palabra que nos da sabiduría, que nos señala el comienzo y el fin, dice claramente en Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es oponerse al actuar sin razón, al actuar de Satanás, al actuar del dragón, como fue la primera lectura de hoy día. Y este llamado del Señor está relacionado con el pacto de nuestro Padre Celestial con nosotros. Ese pacto, ¿no es cierto?, que dice en Deuteronomio: porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Y la idea de pacto sugiere una selección. Hermano, Él nos eligió a nosotros. Es un término que revela la paz y la amistad entre dos partes, entre nuestro Dios y nosotros. Y la raíz verbal, ¿no es cierto?, de la palabra pacto significa encadenar o comer con. Es una obligación mutua. Y también significa asignar una disposición bondadosa. El Señor, por un lado, nos elige, hace un pacto con nosotros en cual tenemos responsabilidad. Y ese pacto se hace por su disposición amorosa, piadosa con respecto a nosotros, sabiendo que somos imperfectos, sabiendo que nos vamos a equivocar. ¿No es cierto? El pacto original, ese pacto con Adán, que era para darle la vida, si probaba a ser fiel a sus designios. Y Adán falló. Pero el Señor nos mandó a ese Adán maravilloso que es Cristo, para renovar ese pacto. Y ese pacto fue renovado con sangre en la cruz. Y ambos pactos fueron sellados en ese momento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios no va a romper el pacto. Somos nosotros los que rompemos el pacto. El pacto de cambiar el mundo, de ser revolucionario, de ser esos profetas que el Señor quiere que seamos cada uno de nosotros. Profetizar,
dar a conocer el Evangelio. Pero el Señor nos llamó a una disciplina espiritual para que podamos cumplir ese pacto. Primero, somos pueblo de un solo Dios. No somos idólatras, politeístas, supersticiosos. No confiamos en la suerte, no confiamos en los terafines, no confiamos en otro Dios que ese Dios verdadero. Y ese pueblo de un solo Dios tiene características. Hay unidad espiritual. Nosotros debemos buscar la unidad espiritual en Cristo, en la coinonía, en el amor, en buscarlo con sed de aprender y escucharlo. Tenemos un destino espiritual. Ya somos ganadores. Ya vamos a estar en los momentos con nuestro Padre Celestial, adorándolo, donde todos nuestros pensamientos, nuestros deseos van a estar alineados a sus pensamientos y a sus deseos. Y nuestra dependencia es de un gobierno que es sobrenatural. Nuestro gobierno es parte del reino de Dios y no de este mundo. Y muchas veces nos dejamos llevar por este mundo y olvidamos la centralidad de nuestro caminar, que somos un pueblo separados. Somos un pueblo separados, santos. Pero por algo somos separados, para cumplir un destino moral en el mundo. El Señor nos elige para llevar los valores cristianos, para llevar sus valores a la sociedad, para transformarla, para seguir esa norma espiritual divina que está aquí. La sabiduría del hombre está en la palabra, no la inteligencia, ¿no es cierto? La inteligencia es producto de nuestras propias naturalezas, de nuestras propias genes. La sabiduría solamente proviene de la palabra del Señor. Somos un pueblo separado para glorificar a Dios, para glorificarlo en el servicio, de humildad con respecto a los otros y entre nosotros. No nos llama el Señor, no nos aparta para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Un pueblo peculiar, propio de Dios somos nosotros. No por ser mejores que otros pueblos, sino por nuestra dependencia de Él, por la dependencia que debemos tener de nuestro Dios. No por nuestras virtudes congénitas, sino por la gracia de Dios que nos llamó a una vocación santa. No somos nosotros los que hacemos las cosas. Es el Señor que hace en nuestras vidas. Y a través de nosotros, si se anima a ocuparnos como un instrumento, podemos hacer en los otros. Para mostrar, maravilloso esta parte, para mostrar la constante protección al mundo. Para eso estamos. Por eso somos diferentes. Andamos con gozo, a pesar de los problemas. Andamos conteniéndonos, a pesar de las tentaciones. Esa es la lucha. Esa es la gracia dolorosa de ir negándose, de ir apartando de lo agradable de este mundo. El Señor nos dio el poder para vencer las tentaciones y hay que ejercitarla. Dios pide poco. En Romanos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrá comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
el ser humano, ¿no es cierto?, debemos reconocer que somos un conjunto de cuerpo y espíritu. Y el sacrificio, ¿no es cierto?, equivale al del antiguo pacto. Incluye sacrificio corporal y sacrificio espiritual. El sacrificio corporal, como Pablo nos muestra, no es ese sacrificio de los frailes de un comienzo o de la época de los lacerantes de la Edad Media, de la peste, y los cilicios que algunos llevan para mantener el dolor en los cuerpos. No se trata de la flagelación de nuestros propios cuerpos, ese sacrificio corporal. El sacrificio corporal que nos enseña Pablo y que quiere Cristo y que quiere nuestro Padre es el sacrificio de un servicio activo, de un servicio de entregar esas buenas nuevas. Pablo nunca dejó de servir al Señor porque tenía claro que esa era su prioridad, a pesar que debía fabricar carpas para mantenerse. El primer bivocacional. Hay muchos que dicen que los pastores no pueden ser bivocacionales. Pablo es el ejemplo de un bivocacional. Pero él sacrificó su cuerpo para entregarlo a un servicio activo. Todo esto por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas hagan abundar la acción de gracia para la gloria de Dios. Cuando Saulo se convirtió, dejó de herir los cuerpos de los cristianos y empezó a sufrir las heridas en su propio cuerpo, hechos por los que perseguían. Nosotros, el sacrificio que nos pide el Señor es trabajar por Él. A pesar que nos indiquen, a pesar de las burlas, a pesar que muchas veces, y puede ser que algunos trabajos los perdamos por ser correctos, por el actuar como evangélico, como cristiano. Ese es el sacrificio que nos pide el Señor. ¿Para qué sirve el cuerpo si volverá a ser polvo? No lo cuidemos tanto. Podemos dormir poco y trabajar harto por el Señor. ¿Qué hacemos de nuestros cuerpos? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién lo gastamos? ¿Para nosotros o para otros? Ese es el ejemplo que hay que seguir. Debemos sacrificarnos por los otros. Debemos también sacrificarnos espiritualmente. ¿No es cierto? Se ha dicho que el hombre es un ángel puesto en un estuche animal, por lo cual podemos ser dominio de la bestia o del ángel. Y muchas veces tenemos pensamientos menos elevados que los mismos pensamientos de las bestias. Nos satisfacemos, ¿no es cierto?, con las glotonerías, con las concupiscencias, que son esos apetitos desordenados de la carne. Nos satisfacemos, ¿no es cierto?, con decir, hoy día no voy a la iglesia, hoy día no leo la palabra, hoy día no oro, hoy día voy a ver un partido de fútbol, voy a ver la teleserie, voy a ver esa película, me voy a quedar en cama. El Señor nos llama a tener una vida más elevada que nuestros propios pensamientos, que nuestros propios deseos. El Señor quiere que hagamos esos sacrificios espirituales, de negarnos nosotros mismos y de buscarlo a Él, y de buscar de presentarlo a los demás. Reformado por la renovación de vuestras mentes, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una mente deformada, una mente contaminada por lo que está pasando en la sociedad, no puede demostrar y hacer la voluntad de Dios, esa voluntad agradable y perfecta, porque ese es el deseo del Señor para nosotros. Lo suplicamos en el Padre Nuestro, para que se cumpla su voluntad, pero somos voluntariosos
en nuestras propias sabidurías. Debemos sacrificar el orgullo. Cristo mismo le fue difícil educar a sus discípulos, porque mucho servicio eficaz, mucha entrega por la iglesia, por el cuerpo, ha sido estropeada por el orgullo y por la envidia que generan los demás. Enseñar, predicar, presidir, pueden ser motivo de orgullo y por tanto motivo de pecado también. El Señor nos llama a ser humildes en los talentos y dones que nos da. Los dones están puestos para el servicio del Señor y no para nosotros. Están puestos para cambiar este mundo. Están puestos para ser revolucionarios. Sacrificio de la pereza. La pereza viene del carácter, del sistema nervioso propio. Y hay que también sacrificarlo. Hoy día muchos nos hubiéramos quedado en la cama. Hacía frío en la mañana. Y ahí está el sacrificio de levantarnos y estar aquí compartiendo. No como un rito, porque creo yo que estamos haciendo familia, coinonía, cuerpo, y estamos creciendo en él. No para engordarnos, sino para dar al necesitado, al humillado, al aproblemado, al que no está captando la marea de la sociedad, el actuar de Satanás que nos distrae, que nos lleva por las bifurcaciones y no por la carretera directa a él. Sacrificio del egoísmo. El yo carnal, ¿no es cierto?, aconseja dar lo menos posible. Hoy día hay ofrenda y diezmo, no es por eso lo que estoy hablando. El egoísmo tiene que ver con la entrega a los demás, con ir a escuchar, con ir a aconsejar, con ir a abrazar al que está perdido, al que está sufriendo. A pesar que estemos cómodos con nuestro pasar, el Señor nos llama a entregar, a entregar. Hay que ver que nosotros estamos aquí porque otros dieron su tiempo y su dinero. Dieron su entrega, porque si no fuera por ello, les aseguro que no estaríamos acá. Sacrificio al odio y la venganza, ¿no es cierto? Es uno de los sacrificios mayores que a veces nos cuesta. No me he de dejar de pisotear. No me he de dejar de llevar a pasar. ¿Por qué si yo estaba a cargo de algo? Me sacaron o me pusieron. ¿Por qué si yo sé más que el otro? ¿Por qué si yo tengo mejor don de la palabra? Si yo conozco más. El Señor nos llama a no juzgar, a caminar bajo sus ojos y no los ojos de los hombres. Entregar a Él el hacer y el actuar de los demás, pero primeramente el hacer y el actuar de uno mismo. Estos son los sacrificios que el Señor nos pide a nosotros. Esos son los sacrificios que nos piden para cambiar esta era, esta sociedad y transformarla verdaderamente en lo que debe ser, en una sociedad cristiana. Y la sociedad cristiana es de amor, es de respeto, es de consideración, es de valores. Lo correcto es correcto, lo incorrecto es incorrecto. El sí es sí y el no es no. Ni la izquierda y derecha, dice la palabra. ¿Estamos dispuestos a ofrecer eso? ¿Estamos dispuestos a cumplir nuestra parte del pacto? Porque el pacto implica separación de lo que es normal, de lo que es la norma en el mundo, y obediencia. Obediencia a su guía,
obediencia a sus metas, obediencia a la providencia y a la voluntad que el Señor tiene para cada uno. Porque somos un tesoro especial de Dios. Porque tenemos esa protección divina de parte de nuestro Padre Celestial. No temamos en ser verdaderamente cristianos. Dice en Malaquías: el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y la única forma es verdaderamente aceptar en forma real al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Y esa es una actitud de corazón, mente y alma. Y Jesús, ¿no es cierto?, nos hace 3 llamados que están en Mateo, el que quiere notar, en Mateo 11, que nos puede transformar ese clima de desaliento, ese clima de cansancio y de aburrimiento que muchas veces respira en nosotros y en algunos sectores de la sociedad. Y la primera llamada es: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Están dirigidas para aquellos que viven su religión como una carga pesada, aquellos que viven esta fe, esa relación personal con el Señor como una carga, un estorbo con respecto a los demás, algo que nos hace perder la conciencia de ser cristiano en muchos momentos del caminar diario. Y no son pocos los cristianos que viven agobiados por sus conciencias, por sus pecados, por sus faltas, por este doble discurso. No son grandes pecadores. Sencillamente hay que entender que fuimos educados para tener siempre presente el pecado. Fuimos educados como sociedad. Porque Satanás es el príncipe de este mundo y nos hace dudar en el perdón maravilloso del Señor, que todo nos perdona. Ese perdón continuo. Muchas veces los cristianos se alejan por no comprender que el Señor nos perdona cuando presentamos y verbalizamos, interiorizamos nuestros errores. Si verdaderamente se encuentran con Jesús, serán aliviados. Hay también cristianos cansados de vivir su forma, su fe, su religión con una tradición gastada, con una tradición llena de ritos, de liturgias. Si somos capaces de encontrar a Dios y aprender a vivir a gusto con Dios, descubriremos que la alegría mayor que pueda haber en nuestro camino es el Señor. Cargad con mi yugo porque es fácil y mi carga ligera. La segunda llamada que nos hace Cristo. Jesús no agobia a nadie. Nos propone vivir haciendo la vida más humana, digna y sana. Solamente quiere que imitemos en nuestro andar a Él. Entregar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, esa incertidumbre propia de la sociedad, propia del dragón, ¿no es cierto?, que está diciendo, nos está colocando en duda en nuestro caminar. Nos hace pensar en los problemas que van a venir mañana, pasado o en años más. Hay algunos jóvenes que están preocupados hasta de la jubilación. Es prudente. Estás preparado. Pero eso no quiere decir que andemos preocupados en las cosas que no tienen importancia para el Señor. El Señor nos cuidará si somos responsables. Aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso. Esa es la tercera llamada. Hemos de aprender de Jesús a vivir como Él. Jesús no nos complica nuestras vidas, la hace más clara y más sencilla, más humilde y más sana. Ofrece descanso, ofrece certidumbre,
No necesitamos consumir emociones. No necesitamos que nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, se doblen por un partido de fútbol, por las cosas de este mundo. Si andamos con el Señor y como el Señor, andaremos por el camino, por ese camino que Él ya recorrió, porque Él puede entender nuestras dificultades. Él puede entender y entiende nuestras preocupaciones. Él nos perdona todas nuestras torpezas, todos nuestros errores. Nos levanta cuando estamos caídos. Nos da la perspectiva cuando tenemos esa relación íntima con el Señor de las cosas que están sucediendo en nuestras vidas y en la sociedad. Perdónanos, Señor, no saben lo que hacen. Así debemos mirar a esta sociedad violenta, a esta sociedad que busca emociones para satisfacer el cuerpo. Entreguemos amor, centremos nuestros esfuerzos, centremos esos esfuerzos en presentar en forma más vital a Cristo. Si queremos que el mundo sea feliz, que el mundo tenga gozo, que tenga amor, que conozca a nuestro Padre, tenemos que presentarlo. No quiero ser crítica, soy re bueno para indicar con un dedo, pero siempre hay tres indicando a uno. Pero cuando alabemos al Señor, alabémoslo de corazón, mente y alma. Y alabar al Señor no solamente es cantar en voz alta, es demostrarlo en nuestras vidas, es marcar diferencia. Existen, queridos hermanos, tantas personas perdidas afuera y tantas personas que nos perdemos también, que estamos aquí adentro en el caminar del día. Y ahí la solución. Amados hermanos, seamos revolucionarios. Presentemos a Cristo. Seamos esa voz profética, esa voz que presenta con amor y verdad a Cristo. Demos certidumbre a aquellos que andan en incertidumbre. Demos sentido de vida a aquellos que andan sin sentido en esta hipermodernidad. Hagamos iglesia, hagamos cuerpo, trabajemos, hagamos los sacrificios que nos pide el Señor para que nosotros cumplamos ese pacto que el Señor hizo con nosotros en la cruz. Eso es de lo que quería conversar con ustedes. Partimos del fútbol, porque cuando nos enajenamos nuestros sentidos, nos apartamos de esa enajenación divina que era estar pensando, caminando, hablando y viendo a nuestro Dios Padre en nuestra vida. Esa es la enajenación que nos permite alejarnos de este mundo y andar en gozo. Inclinemos los rostros.